Ahí va. Profe, una consulta, el PowerPoint. Sí. ¿Dónde lo bajaste? ¿Dónde? Porque no lo puedo. ¿No lo mandé? Creo que no. Ya lo mando. Se lo mandé a Erika y lo mandó a Mar del Plata y la verdad me olvidé de mandárselo al Tano. Ya se lo mando. No, no pasa nada, gracias. No, perdón. Así ya lo tienen. Por eso les iba a preguntar y ahí me di cuenta que me pareció que no se los había mandado. Le dije, ¿pudieron verlo? Y ahí me acordé. Así que bueno, ahí ya se lo estoy mandando. Lo puedo mandar al grupo directamente, en realidad. Y lo sacamos de ahí de última. Sí, ahí se los mando al grupo. Ahora ahí está cargando, ya está cargando el WhatsApp web y ahí se los mando por... Bien, de esto que veníamos hablando, ¿alguien ve algún tipo de cambio o siguen viendo lo mismo? Digo, en la práctica, en lo cotidiano, siendo, ¿no? Realmente lo que están viendo ustedes, ¿creen que hay algún cambio o que no? ¿Que sigue acá al menos, o en el ámbito donde se manejan ustedes, sigue igual? Bueno, ¿no van a hablar hoy? Entonces voy a compartir pantalla, finalizando este tema, ¿sí? Con lo que era, porque pensé que yo se lo había mandado y lo habían visto, no lo vieron, no pasa nada, ahí se los estoy mandando al grupo, pero mientras tanto lo que voy a hacer es compartir y vamos a ver inteligencia emocional ya para terminar el tema, ¿sí? Porque bueno, la idea era ver qué dudas habían tenido, pero el error fue mío, así que esperen acá, que seguimos avanzando, eso ya lo habíamos visto. Bien, ahí estamos. Inteligencia emocional. Esperen que... Ahí está. Listo, ahí vamos. Bueno, ¿están viendo inteligencia emocional? Sí, sí, se ve bien, Silvina. Bien, perfecto. Bueno, bien. Ahí tenemos, dice que el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los tres cerebros? El cerebro límbico o el emocional o el mamífero. Agrupa las diferentes áreas responsables de las emociones. ¿Sí? Habíamos hablado de la amígdala como la mayor responsable de las emociones. Puede actuar independientemente, ¿sí? De la neocorteza, o sea que hay recuerdos y reacciones en los que no participa este. El neocórtex, que sería como el cerebro ya más racional, ¿sí? La corteza, complejiza la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de las emociones. Y la amígdala es la estructura límbica, si está dentro del cerebro emocional. Si se la separa del cerebro, produce ceguera afectiva, es decir, se han dado cuenta que es fundamental la amígdala en las emociones porque han sacado, en realidad no han sacado, sino cuando ha habido algún accidente y la amígdala, ¿sí? Deja de funcionar, hay una ceguera afectiva, hay cierta apatía, ¿sí? La persona deja de tener emociones, ¿sí? Guarda recuerdos que más impacto emocional tuvieron en nuestra vida y depósito de la memoria emocional, ¿sí? Esa es la amígdala, una de las mayores áreas responsables de las emociones, ¿sí? Esto, nada, es para ir viendo algunas áreas. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, esto de lo que empezábamos a hablar otra vez, comprender los sentimientos de los demás, ¿sí? Esto de la empatía,
de poder empatizar con el otro, tolerar las presiones y las frustraciones, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará posibilidades de desarrollo personal. Es usar inteligentemente las emociones, ¿sí? La inteligencia emocional es esto, es el uso inteligente de las emociones, ¿sí? Por eso es fundamental que lo pensemos, ¿sí? Dentro del deporte. Se basa en cómo cada persona vive sus emociones. Saber leer las emociones, estar educado emocionalmente, nos permite ser más consciente de lo que sentimos para poder analizar, descubrir y regular aquello que nos mueve a actuar y así poder tener más control de nuestras respuestas, ¿sí? Es decir, tiene que ver justamente con esto, esto de que el otro día hablábamos de etiquetar las emociones, de poder empezar a ponerle nombre a lo que sentimos, que es fundamental por eso estar educados desde lo emocional, y por eso les decía, bueno, que hoy en día se está dando mucha más importancia a esto, ¿sí? Porque justamente tener esta posibilidad de empezar a ser conscientes de las emociones por las que estamos atravesados, después nos permite poder regularlas o gestionarlas, como recién decía el Tano, que estamos hablando de lo mismo, y tiene que ver con esto, ¿sí? Pero para eso primero necesitamos identificarlas. Y a veces no es tan fácil, ¿sí? A veces como que en lo cotidiano atravesamos un montón de estados emocionales de los cuales muchas veces no tenemos registro, ¿sí? Bien. Cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿sí? Hoy están como callados, pero bueno, cualquier cosa me van hablando. Y acá el otro día les dije que había dos dimensiones de la inteligencia emocional. Una es la intrapersonal y la otra es la interpersonal. La intrapersonal tiene justamente que ver con esto que les decía, de tener conciencia o registro de las emociones que cada uno tiene, ¿sí? Dice capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y usarlos como guía de nuestra conducta, ¿sí? Algo muy introyectivo, algo muy nuestro, ¿sí? Y por otro lado tenemos la interpersonal, que tiene que ver con esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, de empatizar, ¿sí? La capacidad de relacionarse adecuadamente y de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento, las emociones de los otros, ¿sí? Hay mucha gente que tiene muchas dificultades, ¿sí? En relacionarse con los demás, en por ahí integrar un equipo, en formar justamente un equipo, en de repente en jugar, ¿sí? Dentro de un equipo y ser parte. Bueno, todo esto tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Siempre digo lo mismo, quizás si pensamos en el capitán, bueno, no siempre va a ser el que mejor juega. ¿Se acuerdan que habíamos visto una vez el modelo de inteligencias múltiples? Bueno, por ahí el capitán no es el que más inteligencia sinestésica tiene, que es no el que por ahí el que mayor dominio, ¿sí? De pelota tiene, o el más hábil, sino justamente el que mayor inteligencia interpersonal tiene, ¿no? Esto de ser líder, de poder llevar al equipo, de saber llegarle al equipo, de comunicarte con todos, ¿no? De poder empatizar con todos. Bueno, sí, por eso que es fundamental no solo las inteligencias, como habíamos visto, la visoespacial, que tenía que ver con la posibilidad de orientarse dentro de la cancha, ¿sí? De tener una mirada y una lectura, ¿sí? Del juego importante, ni la sinestésica, que tenía que ver justamente con esta habilidad técnica, ¿sí? y motriz del jugador, sino que también están estas inteligencias que son también fundamentales, ¿sí? Bueno, esto que decimos, es un jugador muy inteligente, ¿sí? Y a veces esto, sabe jugar con el rival también, y sabe desestabilizarlo, qué sé yo, los hermanos Barros Esqueloto eran en esto, ¿no? Muy inteligentes desde lo emocional, en el sentido de que hacían enojar a todos, y esto no era que era ingenuo, digo, bueno, jugaban con las emociones del otro, y el que no tiene una buena gestión de esas emociones, o el que no tiene como mucho entrenamiento en esa cuestión, enseguida, de alguna manera, bueno, pisa la piedra y ahí se fue el partido. Entonces, bueno, es tan importante este tipo de inteligencias como las otras, ¿sí? Bueno, ahí está. Ese era el tema de inteligencia emocional, que era nada, que era re cortito, pero yo no se los había dado, pensé que les había mandado, ahora ya les mando
Cuando dejo de compartir, les mando. Y habíamos visto esto, la regulación emocional, algunas de las técnicas, o no llegamos el otro día con ustedes. Díganme. No, creo que no llegamos. Yo me ¿No? quedé en marcadores somáticos, Silvina. Bien, Creo. bueno, No estoy mal. está muy bien. ¿Alguno más? Bueno, eso era lo último y después hablábamos de la regulación emocional, ¿sí? Tenía que ver con esto, con manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que vamos a llevar a cabo, no dejarnos llevar por las emociones momentáneas, ¿sí? A regular las emociones se aprende, por eso es que hablamos de entrenamiento, cuando hablamos de entrenamiento mental, de entrenamiento psicológico, neuroentrenamiento, no solo hablamos de entrenar la concentración, no solo hablamos de mejorar la velocidad de procesamiento, sino que también hablamos justamente de manejar y de regular las emociones, ¿sí? Que es fundamental. Por eso lleva también un trabajo de mucha disciplina porque tiene que ver con un entrenamiento, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las técnicas y qué podemos hacer. Después cuando la idea es que yo vaya a Balcarce de nuevo y que sea más amigable, no que vaya solo a tomar examen, sino que podamos hacer un taller, ¿sí? Y la idea es un poco articular esto de las emociones y hacer y tomar, bueno, darles herramientas para que ustedes también puedan, el que le interesa, bueno, hacer algo con los equipos en los que está trabajando, ¿sí? Y también que implica mucho esfuerzo, y hablamos de reestructuración cognitiva, que es este concepto del que hablamos tantas veces, sobre todo cuando hablamos de emociones, que tiene que ver con, bueno, modificar este significado que yo le doy a los eventos que me generan emociones negativas. Entonces, bueno, no tenía que ver con que la emoción negativa no tiene que ver con el partido en sí, sino con el significado que yo le doy. Bueno, hay que hacer una reestructuración cognitiva para que yo pueda resignificar ese evento, pueda resignificar ese partido y que lo pueda ver desde otro lugar y que justamente, bueno, no despierte emociones negativas, ¿sí? Que parece fácil, pero no es nada fácil, es bastante complejo, pero bueno. Sí. Silvina, todo este tipo así bueno, de chicos y de deportistas que sufren este tema de problemas de, no sé si emocional, pero que bueno, que lo pueden a veces tener un problema. Uno lo puede llegar a tratar en el día a día de alguna forma, ¿cómo te puedo decir? No con la persona, pero en grupo, eh, no sé cómo explicarte. Pero un chico que llega a los partidos y tiene ese tema de problemas emocionales, porque parece eso, de Sí. frustración y de ira o de problemas de ese tipo, lo podés llevar a trabajar en el día a día, sacando, además de trabajar lo que uno tiene que trabajar, pelota, todas esas cosas, obviamente pensando en el deporte, pero bueno, eh, Sí. ¿de qué forma lo podés llevar a Por tratar? eso, Enzo, les decía que en esto de empezar a regular las emociones, está bueno por ahí poder llevarlo en el día a día, o no sé si en el día a día, pero decir, bueno, los viernes o los miércoles, por eso el viernes previo al partido, ¿no? Que por ahí juegan el sábado. Está bueno porque es empezar a darle lugar, ¿no? Y empezar a habilitarlo. Entonces, sobre todo cuando son los más chiquitos, empezar a decir, ah, bueno, esto que me pasa a mí le pasa un montón, que en general para ahí no pasa, no, o no se habla, o no se dice, o no se cuenta, pero uno está re asustado y mira al otro y dice, uy, mira, este la rompe, no le pasa nada. Y por ahí empezar a, de alguna manera, empezar a dar lugar a que esos espacios empiecen, ¿no? A hablar, ¿sí? Y a contar lo que a cada uno le pasa, bueno, alivia un montón, porque primero uno empieza a identificarse con lo que dice el otro, a veces el otro me presta palabras porque empieza a decir cosas que yo me doy cuenta que también siento, pero que no tenía registro de lo que me pasaba. O empiezo a decir, ah, bueno, no es tan grave, les pasa a todos, ¿no? Entonces está buenísimo poder trabajarlo de manera grupal. Por ahí una vez por semana, por ahí después del partido, hablarlo un lunes, ¿sí? Esto es re importante. Empezar a propiciar esos espacios me parece que es re importante, que es fundamental, para que a partir de ahí justamente empiece esta cuestión emocional a tener un lugar y empezar después a hacerse algo con eso, ¿no? Así que me parece que es muy válido. Yo después les voy a llevar cuando vaya a Balcarce una técnica que uso mucho, ¿sí? Que tiene que ver con los miedos, por ahí con los más chiquitos que lo podemos hacer, que es más como psicoeducativo, porque es bueno contarles, ¿no?
es con el uso de un globo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los miedos? ¿Sí? Y me parece muy valioso, son talleres que por ahí son actividades que las pueden hacer en un rato y que para el equipo es muy importante, ¿sí? Sobre todo los que están en las inferiores, con los más chicos. No les digo chiquitos de 6 años, ¿sí? Pero digo 12, 13, 14, está muy bueno, ¿sí? Así que bueno, y con los más chicos también, esto, empezar a habilitar, a decirles, o por ahí, si son más chicos, por ahí son como más reacios a hablar, pero de repente, bueno, vos podés empezar a naturalizar algunas situaciones y algunas emociones, ¿sí? Bueno, como para que empiecen a ver que, bueno, que esto es algo que pasa habitualmente, ¿sí? Así que me parece súper importante que lo puedan hacer. Buenas noches, perdona demora. Hola Germán, ¿cómo estás? Estaba queriendo entrar con el otro código y no podía entrar. Claro, cambiamos. Perdón. Buenas No noches. pasa nada. No es al único, parece que les pasó a varios. Bueno, bien. Bien, Enzo, no sé si te sirvió, pero bueno, después cualquier cosa me decís cómo te fue. Dale, gracias. Bueno, ahí estábamos. Esto no lo habíamos visto, yo pensé que sí, ya con esto terminamos, obviamente, clase emociones. Después yo les había bajado un videíto para que vean esto de cómo funcionaba la amígdala y qué sé yo, y qué pasaba a nivel cerebral, y esto de la regulación emocional. Es de un canal de History Channel. Después por ahí dura 7 minutos, vemos si llegamos, si no, lo vemos la próxima o se los paso. Bueno, un error clásico que cometemos, dice, consiste en creer que el intento de no sentir algo o de suprimir la emoción es la mejor estrategia para tranquilizarnos cuando estamos bajo presión. Si yo ahora les digo, no piensen en auto rojo, no piensen en un auto rojo, ¿qué es lo primero en lo que pensaron? En un auto rojo, ¿no? Díganme. Hoy estoy como Sí, sola sí. dando la clase. No, bueno, entonces, si yo trato de no sentir una determinada emoción, es decir, no me quiero poner nerviosa, no me quiero poner nerviosa, no quiero pensar que voy a agarrar la primera jugada, no quiero, es lo primero que va a aparecer. Entonces, por eso que justamente suprimir las cuestiones emocionales no son una buena estrategia, ¿sí? No sirven. Y además esto de lo que hablábamos, ¿no? Del correlato en lo corporal. Entonces, por más que yo la suprima, digo, esto también va a tener un impacto. Bueno, técnicas, hay varias. Ahí yo fui hablando de algunas así como medio desordenado, pero bueno, expresar las emociones. Bueno, si estás triste, llorar, ¿no? Pero digo, esto de validar a los más chiquitos, ¿sí? Yo recién les decía, no seas cagón, no llores, no esto, no lo otro, no, al contrario, ¿sí? Obviamente, no en el medio del partido, pero sí dar lugar, propiciar para que justamente ese nene desde lo emocional pueda empezar a expresarse, ¿sí? Eh, Cambios cognitivos, ¿sí? Repensar la situación de manera distinta, reformularla, lo que implica cambiar la interpretación de lo que está pasando. En eso ustedes lo pueden ayudar al deportista, que de repente puede siempre que vemos que está de alguna manera siempre como significando las determinadas situaciones de la misma manera, con cierta negatividad, que siempre ve que jugó mal, que sale muy frustrado, que queda muy prendido al error y que de repente jugó muy bien y tuvo un error y lo único que te relata es ese error. Entonces ahí también ustedes es muy importante poder, digamos, hacer que esa mirada empiece a poder verla desde otro lugar o poder cambiar esa mirada. ¿Sí? Por eso digo, es muy importante que el jugador tenga muchas experiencias deportivas y por eso es importante que tenga un montón de partidos jugados, pero si después de cada partido no vemos, ¿sí?, cuál es la lectura que ese jugador hace de su partido y de su desempeño, ¿sí?, y digamos, qué valoración hace de su juego, bueno, es muy, digamos, no sirve mucho, ¿sí?, que tengas 50, 60 partidos al año, si después nosotros no vamos a empezar a trabajar también sobre eso, ¿sí?, porque por ahí termina reforzando un modo de pensar o un modo de interpretar la situación que no lo ayuda, ¿no? Bueno, etiquetar la emoción, esto de lo que hablaba en las primeras clases, ¿sí?, de poder detectar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la emoción? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, cuál es bien. la emoción por la que yo estoy atravesado y empezar a ponerle ese nombre justo, ¿no? Ahí sé que, bueno, que hubo un estudio, muchos estudios, pero bueno, estudios acerca de las emociones hacían que por resonancia magnética, ¿sí? Se daban cuenta que los pacientes, en realidad los participantes de ese estudio, que lograban, ¿sí? Que lograban etiquetar, ponerle el nombre justo a la emoción por la que estaban atravesados, bueno, disminuían significativamente esa intensidad en la emoción, ¿no? Bueno, la actividad en la amígdala, ¿no? De lo que hablábamos recién. La amígdala como el área más responsable de las emociones. Entonces, empezamos a detectar de manera científica que esto que les decíamos, que las emociones están a nivel cerebral y que son cambios que se dan, ¿sí? A través de los neurotransmisores, cambios fisiológicos que se producen cuando estoy atravesado por determinada emoción. Bueno, empezamos a hacer estudios y a ver que, ¿sí? Ante determinadas situaciones, determinados comportamientos que uno puede hacer, puede justamente generar cambios también en esas emociones, ¿sí? Entonces, bueno, etiquetar la emoción, algo tan simple como eso, tan pavote, que ¿no? Uno dice, bueno, eso, ese hecho, bueno, de por sí empieza a, de alguna manera, poder regular o minimizar esa emoción, ¿sí? Otra de las técnicas es la normalización y tiene que ver con pensar antes de una situación. Por ejemplo, tengo el partido de mañana y estoy re asustado, tengo miedo, estoy muy nervioso. Bueno, empecemos a normalizar. Vamos a ver de manera consciente qué es todo lo que me puede pasar mañana. Yo mañana llego a la cancha. Bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a estar? Va a empezar el partido. ¿Y qué pasa en la primera pelota? ¿Qué me va a pasar a mí? Todos los miedos que yo voy teniendo o lo que me pasa. Entonces, empezar a pensar todas las secuencias o por todas las situaciones distintas que voy a pasar, por ejemplo, en el partido, por ejemplo, si es mi primer día de trabajo, digo, ¿no? Ante determinadas situaciones que a mí me generan mucha movilización emocional, bueno, empezar a pensar todo lo que yo voy a empezar a atravesar, o lo que podría ser potencialmente, ¿no? Y eso también me genera cierto marco de seguridad y cierta sensación de dominio de esa situación, ¿sí? Eso también está bueno, empezar a anticiparlo. Después vamos a ver la visualización, que ayuda muchísimo también a esto, y que está comprobado científicamente también, que hay cambios a nivel cerebral cuando podemos visualizar en determinadas condiciones, ¿no? Pero bueno, para la normalización también ayuda mucho. ¿Sí? Es empezar a pensar, bueno, mañana tengo mi primer día de trabajo, estoy súper nervioso, mañana tengo el partido, mañana me vienen a ver desde River, voy a una prueba, bueno, ¿qué me puede pasar? ¿Sí? Y a partir de ahí empezar justamente a reducir, dice esto, ¿no? La amenaza, reducir todo lo que es desconocido para mí. Y la otra es reposicionarse, ¿sí? Que esta es como la más difícil porque es en realidad ponerse desde otro lugar y, bueno, esto decíamos, romper con nuestro propio sistema de creencias, que es el que de alguna manera nos dice cómo sentimos, qué pensamos de determinadas situaciones. Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Poder ponerse desde otro lugar. Es difícil porque estamos siempre implicados y pensamos desde nuestro lugar y desde nuestro sistema de creencias, pero bueno, esto también se va trabajando, ¿sí? Bueno, y después ya venía, esperen, ahí estamos. Después ya venía lo que era la inteligencia emocional, que es lo último que vi, ¿sí? Bueno, ¿quieren preguntar algo, agregar algo? ¿Qué les pareció? Ahí les voy a mandar, les estoy por mandar el PowerPoint. Se va a dar el milagro. Ahí me dicen si llegó. Esperen. Listo. Ahí está. Ahí está. Le llegó. Bien. Ese es el de emociones. Ya les dije, el módulo 2 de neuro es todo y hay algo más, ¿sí? Así que eso, después en el segundo parcial va a entrar todo, ¿sí? La próxima semana nos vamos a meter ya con algo más psicológico, ¿sí? Que es el tema motivación. Pero bueno, ya para finalizar con este tema.
¿Quieren preguntar algo, decir algo? Si quieren dar algún ejemplo, alguna situación, que era la idea de lo que íbamos a hacer hoy, pero finalmente terminamos viendo el Power. O tengo un videito de 7 minutos que habla de la regulación emocional y que habla ahí un poquito articulando, ¿sí? Qué pasaba a nivel cerebral también, que me parece que está bueno, como para ir esto de fijando algunos conceptos, ¿no? Cuando habla, van a ver que habla del primer nivel del cerebro, estamos hablando del reptiliano, del instintivo, ¿sí? Después cuando habla del límbico, hablamos del emocional, no sé, lo que ustedes quieran. Si quieren lo paso, son 7 minutos. ¿Sí? Silvina, Sí, pasalo. Bueno, comparto entonces. Porque hoy están como calladísimos, no sé qué les pasa, pero ¿me escuchás? sí. ¿Qué haces, Volviendo un Hernán? poco, ¿cómo te va? Bien. Volviendo un poco hacia atrás. Lo que, por lo menos en mi caso, lo que más se ve cuando con chiquitos, cuando las categorías no son puras, es miedo a veces al tamaño, cuando hay más chicos y más grandes. Eso se da mucho, por lo menos en nuestro caso es bastante habitual. Chicos que juegan muy bien, pero cuando hay otros tamaños en otros equipos de chicos, se complica bastante la cuestión. Ujú. Bien, Eso y eso, se nos hace muy difícil no entrar en esa, no entrar en la de carbón, que de hecho jamás lo hemos hecho, pero se nos hace difícil manejarlo porque no nos ha pasado, la verdad que nos ha pasado. sí, y que aparte es un miedo, porque en general viste que los miedos a veces tienen que ver con cuestiones que por ahí no son tan concretas o tan reales, ¿no? Y que por ahí de algo que quizás no sea como esto de concreto, bueno, se hace un miedo enorme. Acá es algo que realmente, obviamente, alguien que está como en inferioridad de condiciones, ¿sí? Que es más chico, que obviamente ante un golpe tiene las de perder. Bueno, digamos, es algo que realmente tiene un justificativo. De todos modos, por ahí lo que es importante es después de esos partidos en los que de repente, bueno, uno tuvo esta inferioridad de tamaño y por ahí, bueno, empezar a ver, bueno, qué pasó en el partido, cómo pudieron jugar, cómo se sintieron, que por ahí a veces, más allá de que sean más grandes, no quiere decir que la rompan y que los más chicos no puedan jugar. Digo, también empezar a pensar justamente la experiencia que tuvieron y bueno, a ver qué es lo que se puede hacer, viste lo que recién hablaba, ¿no? De esto de empezar a pensar después de cada experiencia, de cada partido, empezar a realmente por ahí hacer una reunión y una apuesta en común el lunes, ¿no? Finalizado el partido, más alejado también del partido para uno estar, para ver las cosas con mayor claridad, pero empezar a hacer como un análisis también de esa situación. ¿Sí? Porque digo, esto que pasa, que tienen miedo, después se traduce en el partido, o sea, los más chicos no la ven, no lo pueden agarrar, o a veces no pasa esto, después se empareja bastante el nivel. ¿Qué es lo que pasa después en la práctica? Sí, se traduce, sí. Cuando juegan con pares, juegan fenomenal y cuando juegan, no sabemos bien si es un miedo al golpe o a qué, pero pasa, sí. Bueno, y está bueno, ¿y esto lo hablan o lo hablan en grupo? Digo, es algo por ahí compartido. Sí, ya sabemos más o menos qué partidos son y generalmente se habla en grupo antes, en la semana, pero cuesta. Ujú. Con los más chiquitos cuesta. Bien, Es muy bueno, difícil. Yo creo que con la diferencia de estatura o de cuerpo, hay que trabajar sobre el chiquito en convencerlo y demostrarle cuáles son las virtudes que puede tener él sobre el más grandote. Seguramente va a ser más rápido y enseñarles a jugar al fútbol sin estar tanto en contacto con el que es más grande. Si no Pero estás acá en te pegan, contacto, Germán, ¿eh? pero si vos le enseñás a tocar de primera y ir a buscar enseguida, vas a ser más rápido y no te va a tocar. Y si lo convencés, acá nosotros tenemos muchos chiquitos y muchas chiquitas que las trabajamos desde ese lado.
hay chicas sub-16 que juegan en quinta o en primera y les estamos inculcando de que no tengan miedo al cuerpo. Lo que no hay que hacer es entrar en el contacto. En el contacto vas a perder. Ahora, si vos tocas de primera y buscas un espacio vacío, le vas a sacar ventaja porque seguramente vas a ser más rápido o más rápida. Así que yo creo que hay Bueno, que trabajar pero más en el con chicos de convencimiento. 12, 13 años, vos no le podés decir que se deshagan de la pelota. No, Por lo menos yo no es mi que se idea. deshagan no, que se deshagan jueguen, no. tienen Que que jueguen jugar. más rápido y que no entren en el contacto de ir a pelear la pelota cuerpo a cuerpo. No es necesario ir a pelear la pelota con Bueno, el pero cuerpo a cuerpo. jugando al Y fútbol eso es casi imposible. sí, no, pero hay que buscarlo. Y no tenerle el miedo, sino convencerlo de las virtudes que tienen con su físico más chiquito. Y enseñarle a cómo jugar con su físico más chico contra uno más grande. Sí, eso por supuesto que se hace, sí.